actual de la provincia de Buenos Aires, pero además fue también en su momento secretaria de Interior hace mucho tiempo atrás, fue diputada a nivel nacional y provincial, en algún momento también gobernadora durante unas horas. Durante un día casi, sí. Esas cosas que te pone el destino. Me acuerdo de esa época, Teresa, que decías, no me comparen con Pinedo, no quiero ser el Pinedo. Claro, no quiero ser el Pinedo, porque Pinedo dice que fue un presidente sumamente exitoso, no tuvo ningún problema. Bueno, no me comparen con Pinedo. ¿Cómo está la provincia hoy? La provincia bueno, ya lo saben ustedes, es un territorio muy complejo, la coexistencia de dos realidades muy distintas, la del conurbano y la del interior, hace que las medidas de gobierno que se tomen, los presupuestos y todas las iniciativas tengan que tener la doble mirada. El gobernador Kicillof asumió en una situación compleja, con una provincia muy endeudada por el gobierno de Vidal, teníamos 2 años por delante con mucho endeudamiento y con áreas absolutamente devastadas. Puedo dar fe de esto, digamos, el área de salud y el área de educación eran 2 áreas que estaban bajo tierra. Claro. Apenas asumido, nos toca la pandemia, uno no se queja, las cosas vienen con beneficio de inventario, pero hubo que poner de pie fundamentalmente el sistema de salud. En esa época estabas como ministra de Gobierno. Yo era ministra de Gobierno, sí. Con una complejidad que es que nosotros no tenemos la totalidad de los intendentes de la provincia de Buenos Aires, así que afrontar la pandemia, el reequipamiento sanitario, el financiamiento de lo que significaba la parálisis económica por la parálisis de la actividad en la primera etapa de la cuarentena. Fue un trabajo enorme y la verdad que no hubo motivo de queja de ninguno de los intendentes. Bueno, puede haber alguna chicana, pero no motivo de queja real por el tratamiento del tema. En el interior hay más presencia de los municipios de Juntos por el Cambio, del PRO y radicales, y en el conurbano, como todos sabemos, más municipios peronistas. Y eso también es una marca para la gestión, ¿no? Porque cuando uno escucha a algunos intendentes, como el caso de Pose o el caso del mismo Jorge Macri, aunque ahora está con la doble función de estar en la Ciudad de Buenos Aires, quejarse del tema de la provincia, de la gestión, de administración de la provincia, se sabe bien cuáles son las razones, ¿no? Que son eminentemente políticas, porque estando del otro lado del mostrador, he hablado, los he atendido y realmente no había motivo. Tuvieron el mismísimo tratamiento que tienen todos los intendentes de la provincia. Eso en cuanto a la gestión. Creo que ha mejorado mucho la gestión en el interior. Ha habido muchos programas y mucha actividad respecto al sector agropecuario en el interior. Fundamentalmente el programa de puesta en marcha de caminos rurales, que era muy necesario, ya las rutas estaban muy mal y los caminos rurales ni que hablar. Y eso permite la salida y la entrada de la producción y eso es importante. Bueno, uno lo ve este verano al gobernador Kicillof entre los municipios turísticos y los municipios del interior muy activo. Como decías vos, es un verano caliente, no solamente por lo electoral, digamos, ¿no? Uno ve con espanto cómo en el día de ayer o antes de ayer la oposición determinó congelar el Congreso de la Nación, producto de la decisión que ha tomado el Frente de Todos de llevar a la Comisión de Juicio Político a la Corte. Y yo sé que la sociedad está confundida, está cansada, la plata no alcanza, hay otras prioridades, digo entre comillas, ¿no? Estas cosas que se dicen desde los medios, pero me parece que tiene que haber una comprensión de cuál es el valor institucional. El Congreso tiene un valor central, sobre todo ahora que el ministro de Economía necesita ciertas leyes del Congreso para reordenar y seguir ordenando la economía, enderezando el barco. No se puede tomar a una institución como rehén por no estar de acuerdo con una determinación política de un sector. Eso no lo pueden hacer. No me asombra porque el valor que le dan a las instituciones es escaso, ¿no? Hace apenas 4 o 5 meses acaban de intentar matar a la vicepresidenta de la Nación y además de la lentitud de la fiscal Capuchetti, solo basta ver cuál ha sido la opinión de la oposición respecto a un hecho gravísimo de esas características. Pero decía, como es cierto que hay
otros problemas y otras prioridades, probablemente haya términos que se hacen difícil para la sociedad entender, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con la Corte? ¿Cuáles han sido sus fallos? ¿Cómo reaccionan frente a lo del Consejo de la Magistratura? ¿Cómo toman parte políticamente por intermedio de los fallos que tiene la actitud del presidente de la Corte? Vamos, todo eso lo hace más caliente todavía porque vamos a comenzar un año legislativo, el 1 de marzo, con la Asamblea Legislativa. Vamos a comenzar un año legislativo muy tensionado en el Congreso, muy tensionado en la justicia. La vicepresidenta ha intentado, durante las últimas apariciones públicas, enfatizar en esto que estás comentando, que es respecto a qué hay detrás de la Corte Suprema. Porque no se trata solamente de fallos, sino fallos que impactan directamente sobre la vida de las personas. Y hay mucho, por lo menos hasta donde tengo yo entendida, mucha discusión dentro del frente respecto a cómo comunicar también hacia afuera la cuestión del juicio a la Corte. ¿Vos crees que se está comunicando bien? ¿Crees que hay que trabajarlo más todavía para que la gente entienda yo esta creo pelea? Yo creo que hay que trabajarlo más. Primero, nosotros estuvimos desde el inicio del gobierno de Macri con el convencimiento de que existía la práctica del lawfare, ¿no? De hecho, la oficina de escuchas que había pasado la procuración cuando modificamos la ley de inteligencia en la última etapa del gobierno de Cristina, la tuvo Lorenzetti, se la dio a no importa, segunda o tercera categoría, pero la sacó de la procuración para que dependiera de una oficina de la Corte. Ya todos sabemos lo que pasa con las oficinas de escucha, ¿no? Es un tema, es el hit del verano, el tema de la escucha ilegal. Pero yo creo que ahí tampoco se entendió bien, ¿no? Me parece que hubo dificultades hasta nuestras para poder explicar qué es lo que pasa con el máximo organismo de la justicia. Entonces uno busca argumentación y empieza a compararlo con Brasil, y la verdad que tiene mucho de comparación con lo que sucedió con Moro y con Lula, ¿no? Moro terminó siendo el ministro de Justicia de Lula y ahora tiene una cuestión penal severa en su país. Es como si, por ejemplo, para que la gente entienda, Irursun terminara siendo el ministro de Justicia de Macri, ¿no? O sea, digo, en algún punto. Bueno, Irursun es el juez que... bueno, Garabano tenía bastante cercanía. Bueno, también. Pero entonces hay que... digo esto aunque esté inconexo, pero porque es de verdad que creo que nosotros tenemos que mejorar un poco la explicación y hacerla más amena y más mundana. Cuando uno habla del espionaje ilegal y de algún sector del Poder Judicial que está absolutamente comprometido con el PRO, es un brazo político del PRO, hay que ser cuidadoso en explicar porque quizás la gente no entienda, porque los fallos de la Corte respecto a Internet y a cable, cuánto nos perjudican en el bolsillo a todos nosotros, hay que poder explicarlo un poco mejor y hay que ser insistente en la explicación, no hay que abandonarla. Cuando uno explica el espionaje ilegal, ¿no? Y yo que una de las pocas cosas que conservo es la memoria, es una práctica macrista desde el origen, desde su familia, espió a su familia, asumió procesado por espionaje ilegal. Bueno, espió a los propios también, ¿no? A los propios, a Santilli, a sus hijos, a María Eugenia Vidal, a todos, porque es una manera de tenerlos luego, esto uno se dio cuenta después, ¿no? Ordenaditos y alineaditos. Pero para que la gente comprenda ¿qué impacta el espionaje ilegal? Porque por ahí la sociedad dice, bueno, esto es una cuestión de los políticos, porque a nosotros no nos toca, sí les toca. Cuando vos tenés un poder judicial que permite que pase lo que pasó con los familiares de Lara San Juan, que buscaron durante 1 mes y medio las razones por las que habían perdido a sus seres queridos, y mientras hacían esa búsqueda y pedían justicia, fueron cableados, fueron espiados, fotografiados, para ver cuánto de impacto tenía el reclamo de esas familias. Ninguna de ellas era militante política. Cuando se comprobó la intervención del Estado en el espionaje ilegal por medio de Aguad y del propio Macri, fueron imputados por la justicia e inmediatamente desprocesados. Entonces, uno debiera preguntarle a esas familias qué piensan de la justicia. Desaparecieron sus seres queridos, los engañaron durante 1 mes y medio y además cuando los estaban buscando los espiaban. Así es como impacta. Y no solamente en la política.
acá se ha espiado empresarios, se ha espiado jugadores de fútbol, se ha espiado periodistas, se ha espiado, ¿no? Manejan como una práctica el espionaje ilegal. Solo basta ver lo que pasó en la provincia con la mesa de la Gestapo, con María Eugenia Vidal, ¿no? Instalada en la sede del Banco Provincia, en Capital Federal, con su ministro de Trabajo, su viceministro de Justicia, su legislador estrella, servicios de inteligencia, viendo cómo armaban una causa para mandar preso a un sindicalista. Vamos, bueno, esa práctica se ha instalado, digamos, el macrismo la instaló como una práctica permanente. Y eso tiene impacto en la sociedad, tiene impacto en la gente. Lo de la Corte también tiene impacto en la gente. Lo que está sucediendo con el Consejo de la Magistratura también tiene impacto en la sociedad. Esta es una sociedad que se ha vuelto anómica. Digamos, estamos en una situación de debilidad institucional muy dura. Yo me alegré mucho la reacción que tuvo el presidente Lula después de lo que sucedió el otro día en Brasil, ¿no? Cuando uno vio que no sé qué cantidad de personas rompieron el edificio del Planalto. Se hablaba más de 5.000 en total. Y todo bajo la admonición de Bolsonaro y ese sistema de pensamiento. Y me parece que la reacción que tuvo el presidente Lula es la que se debe tener, con mucha contundencia de autoridad política. De hecho, ahora creo que le van a incautar los bienes a Bolsonaro. Estamos compartiendo aquí la tarde de Habrá Consecuencias con Teresa García, actual senadora de la provincia de Buenos Aires. Teresa, te pregunto a partir de esto que estás contando de Brasil. Acá también se ha alentado mucho ese discurso rupturista, por decirlo de alguna manera. Sí. ¿Vos ves que la Argentina corre riesgo de ir en la misma dirección que Brasil? Yo diría, en muchos temas, ¿no? Que Argentina a veces es distinta a la región, a América Latina, porque por acá pasó el peronismo. Y eso le ha dado a la sociedad, a los trabajadores fundamentalmente, una práctica diferente. Pero cuando uno mira lo que está pasando en Perú, cuando vemos lo que está pasando en Bolivia, incluso Colombia tenía anunciado para el lunes, tiene anunciado un paro general. He tenido acceso a unos audios de las redes sociales de Colombia durísimos. Es preocupante lo que está pasando en la región. Yo no creo que en nuestro país suceda, digamos. Pero sí creo que que la dirigencia política se tiene que fortalecer frente a estos discursos rupturistas y de odio. Lo hemos visto en la pandemia con la quema de barbijos, con tratamiento del tema de las vacunas, lo hemos visto con las bolsas mortuorias en la Plaza de Mayo, que fue todo hay que analizarlo como un rosario, ¿no? Digamos, con una cuestión cronológica. Fue todo antes del intento de asesinato de Cristina. Luego las orcas, que después nos enteramos que las fabricaba un muchacho que era carpintero en Boulogne, al cual Caputo le había comprado 340 mesas de luz, que nunca se supieron, nunca hubo factura, nunca hubo boleta, pero lo financió. Y eso genera un caldo de cultivo en la sociedad, tanto odio, la graficación, ¿no? Cuando uno ve bolsas mortuorias, orcas, guillotinas, va creando un clima. Y eso terminó en lo que terminó. Digamos, el día que fuimos todos, luego del alegato de Luciani, fuimos muchos compañeros a acompañarla a Cristina para que sintiera que no era la única voz que iba a ver ese día, la voz de Luciani. Fuimos reprimidos, y doy fe porque estaba ahí. Con agua, con gases, nos corrieron la policía de la ciudad. Y eso derivó finalmente en la aparición de un arma de 10 centímetros de la cabeza de la presidenta. Como ya lo vimos todo esto, digamos, hay que mirarlo en retrospectiva y ver la película completa. Sí me parece que hay que tener mucho cuidado para adelante, porque en general los años electorales también son de alto voltaje. Entonces hay que estar muy atento y merece mucha calidad política el proceso que se viene. Teresa, vos conoces a la vicepresidenta hace mucho tiempo, hace muchos años. Creo que eso es una de las referencias también cuando uno habla de política respecto a una línea de pensamiento, ¿no? O sea, relacionada con ella. ¿Notaste que para ella también cambió, se rompió algo ese día?
Ella es una mujer que supera, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Que supera las rupturas importantes en su vida. Lo hemos visto. Murió su compañero, el lunes tuvo que hacerse cargo de este país. Todos sabemos todas las dificultades que ha tenido y sin embargo siempre, no voy a decir se pone de pie, digamos, siempre tiene una mirada a corto y mediano plazo muy interesante, a pesar de el propio dolor y las propias rupturas. Esta fue diferente, porque no sé qué habrá pasado por su cabeza o por su emoción, pero ver durante todo el día como uno lo miraría en la pantalla de televisión ese arma que te apareció de repente y se disparó 2 veces y no salió la bala, es muy fuerte para cualquier persona, no para un dirigente político. Ahora, si eso significó una ruptura en ella en relación a la política, a la construcción política, a lo que piensa del país, a cómo... No, me parece que no. Recuerdo que en las horas posteriores y los días posteriores, cuando pasó, digamos, esa situación, el 1 de septiembre del 2022, el intento de asesinato a Cristina Kirchner, hubo también mucha reflexión dentro de la militancia respecto a si esto significaba o no un punto de quiebre en lo que se refiere a la violencia, ¿no? O sea, digo, antes del 1 de septiembre uno sabía que lo más encendido que uno podía enfrentar era un discurso, o sea, era un debate de ideas, era quizás algún tipo de quizás debate más fuerte, y hasta por momentos con insultos, pero en definitiva había un límite. Digo, ¿cómo se le explica, digamos, a los jóvenes que recién se están iniciando en la política ese episodio del arma y sobre todo el episodio posterior de una parte de la oposición, vos hacías mención, no condenando ese intento de asesinato? No, bueno, hubo distintas posturas de la oposición. Sí. Algunas fueron por la galería, digamos, ¿no? Repudiamos el hecho, estamos en la época de los comunicados y las fotos, así que como si eso saldara el compromiso real de cualquier dirigente político con una situación como la que se estaba viviendo. Hubo otros que ni siquiera opinaron y hubo otras, como en el caso de Patricia Bullrich, que se negaron a repudiar hasta que no estuviera claro la cosa. Ahora, en la pantalla de TN esa misma noche decía la pistola era de agua, lo vi yo eso. Se dudó de la veracidad del atentado, se dudó de... La pistola era de agua, ya estaba toda la fuerza policial movilizada después de 3 o 4 horas, y me parece que sí, que además la negación a lo que le pasó a Cristina por parte de la oposición tiene que ver con qué es Cristina. ¿Y qué es Cristina para la oposición? Y es justamente la persona que va a interpelar permanentemente al poder. Ese poder del cual esta oposición es funcional, es bisagra, es instrumento, que es un poder que, como dice Cristina también, no está en el gobierno, no está en el Estado. Es un poder que está fuera del Estado. Y lo hemos visto con lo del lago escondido. La connivencia entre la justicia federal, entre los servicios de inteligencia, el CEO de Clarín, el ministro de Gobierno, de Seguridad de Rodríguez Larreta, eso que vimos en el lago escondido, esos chats de los que tuvimos conocimiento, con esa impudicia, digamos, que uno lee, a quienes tenemos muchos años en la política, todavía hay cosas que nos ponen colorado. Colorada. Y la verdad que cuando se leen esos chats, hacemos una factura trucha, no, ante Datala, son los que tienen que impartir justicia con sus fallos los que están diciendo eso. También dicen mandarte un patrullero a tu casa, ¿no? Claro. Eso ya da miedo. Eso da miedo, pero porque... Quería hacer referencia, es verdad que a partir del 1 de septiembre fue la primera muestra física de una violencia que estaba cargada en un arma, pero hubo hechos anteriores. Yo soy senadora y presidenta del bloque de senadores de la provincia y dentro del bloque hay una senadora de Bahía Blanca y ellos sufrieron una bomba en el local que destrozó hasta el 3er piso del edificio. Hubo hechos aislados, sueltos, pero este mensaje, ¿no? Es como las orcas o las bolsas mortuorias
con el nombre de Estela Carlotto. Y me parece que hay grupos, como lo hemos visto, que están alimentados por ciertos sectores de la derecha y de la política y que tienen existencia per se, como lo tuvo Donald Trump en Estados Unidos, como los bolsonaristas en estos últimos días, y aquí también existen. Y lo peor que podemos hacer es invisibilizar el tema. Hay que decirlo. En la práctica democrática se acepta todo. Quienes opinan diferentes, quienes combaten, quienes ganan elecciones. Miren, a nosotros nos acusan. La verdad que nosotros estamos acostumbrados a ganar elecciones y gobernar, y perder elecciones y seguir gobernando. Porque hemos perdido varias elecciones y nunca tuvimos comportamiento antidemocrático. Lo que ha pasado aquí ha sido grave y ningún dirigente de la oposición se hace cargo. Estamos acompañados por Teresa García, presidenta del bloque de senadores de la provincia de Buenos Aires y senadoras de la provincia de Buenos Aires. Teresa, recién describías muy bien qué significaba Cristina para la oposición. ¿Qué significó Cristina para el peronismo? Para el Frente de Todos en particular. Cristina es para todo el peronismo, ¿eh? A algunos les puede gustar más o menos, algunos pueden estar más enojados, no sé, esto pasa siempre. Pero es la conducción del peronismo, es la referencia y la conducción, tiene la centralidad en el peronismo. Podrán no estar de acuerdo con ella, pero digamos, yo sé y lo vemos todos los días, los gobernadores tienen referencia en Cristina, las consultas en materia económica, el propio Sergio Massa y sus conversaciones con Cristina, ella y su descripción de la realidad, porque a mí me parece muy interesante, hay 3 discursos de Cristina que hay que leer. Uno es el que hizo en el Chaco, otro es el del CSK y el otro el de Ensenada. Y en los 3 marcan la situación que estamos, que es esta debilidad institucional, debilidad política y existencia de un Estado paralelo. En los 3 todavía uno se ilusionaba con Cristina candidata. ¿Esa ilusión hay que abandonarla o todavía puede llegar a ser candidata? No, yo quiero que sea candidata, lo voy a decir, lo voy a pintar, lo voy a escribir, Ahora es una decisión que va a tomar ella, digamos. Lo que puede que no sea, porque así lo ha dicho, lo que yo no creo es que deje de ser la conducción en este proceso que viene. Digamos, muchas veces, bueno, depende de los dirigentes políticos. Hay dirigentes que son los que tienen el óleo sagrado de Samuel. Esos dirigentes conducen per se, independientemente de donde estén. Tienen la batuta del mariscal, como dice ella. Eso la tenemos que tener nosotros y más vale que la usemos. Y hablando de las elecciones de 2023, ¿no? ¿Qué tiene que pasar para vos o cómo se debería ubicar el oficialismo para que no gane la derecha este año? Como un manual eso, muchos capítulos. La primera cosa que uno tiene que identificar es con qué fuerza va a pelear, con qué fuerza va a discutir electoralmente. ¿Es Juntos por el Cambio? Sí, es Juntos por el Cambio. ¿Son los dirigentes que uno ve en Capital o en provincia de Juntos por el Cambio? No. Es una fuerza política que tiene una orientación y que tiene un mandato. Vamos, Macri lo dice con claridad. Vamos a hacer la reforma laboral, vamos a hacer la reforma previsional, vamos a hacer todo, pero más aceleradamente. O sea, está claro, uno cuando lee el libro de Macri se da cuenta de lo que va a pasar. El tema es qué hace el peronismo, esta pregunta tuya. Y a mí me parece que la unidad tiene un gran valor en el peronismo, de hecho lo ha demostrado cuando Cristina define la fórmula e incorpora otros sectores como el del Frente Renovador y otros sectores políticos, lo hace inteligentemente en función de la necesidad que teníamos de ganar y terminar con el gobierno de la derecha, de Macri. Ahora, también hemos visto, y yo lo digo, y sin ponerme colorada, que a veces eso no alcanza, porque hay que saber hacia dónde se va. Y nosotros, yo creo que le hemos fallado el contrato electoral con nuestros sectores más humildes fundamentalmente. Me parece que la unidad es un valor importante y que antes de sellar esa unidad para hacer una oferta electoral en un frente hay que discutir a fondo hacia dónde vamos.
qué vamos a hacer con los pagos al fondo que nos quedan años difíciles para eso, qué se va a hacer con la ley de alquileres, qué se va a hacer con la inflación, qué se va a hacer con, bueno, digamos, con las cosas que afectan la cotidianidad de nuestra sociedad. Pues tiene que ser una discusión previa. La discusión electoral no puede ser el lugar en la lista. Si es así, es muy pequeña. ¿Imaginás en ese sentido, Teresa, una fórmula que sea nuevamente de coalición? ¿O imaginás que tiene que ser una fórmula más dura, si se quiere, en el pensamiento, más alineada, Mirá, como para poder llevar adelante ese programa de gobierno? No, la tentación que tengo es de decir, no, tiene que ser algo bien puro para que no tengamos los problemas. Pero sí hay acuerdos políticos en la discusión previa y decir, con esto vamos a hacer esto, con esto vamos a hacer esto, con esto van a hacer estas leyes. No me parece que tenga que ser estrictamente, qué sé yo. Ojalá tuviéramos muchos miles de candidatos en el peronismo para poder elegir. No queda mucho tiempo tampoco. ¿Imaginás un Sergio Massa candidato, por ejemplo? Es uno de los que se menciona, pese a que él ha dicho que no quería ser. Ella lo dijo públicamente varias veces. Lo dijo acá con Roberto Navarro. Incluso hoy, mientras venía para acá, leía una desmentida que hizo porque, como siempre titularon que había dicho... En una reunión con gremialistas. En una reunión con gremialistas, si esta me sale bien, me lanzo, una cosa así. Va a haber miles de operaciones sobre los dirigentes. El otro día también escuchaba alguna opinión sobre la posibilidad de que volviera Scioli a ser candidato. De aquí va a haber durante todo el verano mucha especulación. ¿Y qué opinas sobre el spot de Alberto recientemente? El El spot que se conoció anoche, que tiene como un tono proselitista, ¿no? Más que un tono. Primero voy a hablar de la estética del spot, que es lo más fácil. No me gustan a mí esas. Me parece que nuestra gente está para escuchar y ver otras cosas. Si se trataba de un balance de gestión, se tiene que hacer de otra manera, con números, se tiene que hacer con conquistas, con resultados, con avances. Si se trata de una evaluación de la gestión y de un balance, también hay que admitir las cosas que no se pudieron hacer y por qué, y tener la valentía de decirlo frente a la sociedad, que es la que finalmente determina. Así que no sé de quién es el guión, me hubiera gustado, no me gustó la estética, la verdad me parece. Y como aparición, de verdad, y él lo ha dicho un par de veces, así que no lo entendí mucho lo que sucedió, porque me parece muy temprano, ¿no?, para cualquier deseo electoral hacerlo de esta manera. Y por otra parte, si uno mira también en el spot las cosas buenas o los logros o lo que hemos podido hacer en estos años, que ha sido poco para mí en una situación muy difícil, ¿no?, con pandemia y con guerra nada de fácil, pero no lo hizo solo, digamos, hubo ministros, hubo vicepresidenta, hubo legisladores, cuando se discuten los recursos, hubo gobernadores, cada uno en su provincia para avanzar en las cosas que se puede avanzar. Entonces, parece que debiera haber sido un poco más colectivo. Y te hago una última pregunta, por lo menos por mi parte. Pensando en la provincia y pensando en la posibilidad que se menciona de un Axel Kicillof presentándose nuevamente, de hecho un poco el plan de que él presenta de 6x6 busca extender, digamos. Lo que Hace rato que no hablo del 6x6. Bueno, hasta el año pasado le estaba hablando todavía, pero ¿lo imaginás compitiendo nuevamente en la provincia? ¿Cómo imaginás que le puedes decir? Bueno, él lo plantea. Incluso creo que en una mateada que organizó en La Plata días anteriores le preguntaron los periodistas platenses y sí, obviamente. Él quisiera seguir en la provincia como gobernador y quisiera reelegir, derecho legitimísimo por parte del gobernador, que además se ha topado con una provincia difícil en un momento horrible. Sí, yo creo que sí. Teresa García, presidenta del bloque de senadores y senadoras de la provincia de Buenos Aires, además, como decíamos al principio de esta larga entrevista, una referencia cuando hablamos de la provincia y del peronismo bonaerense. Muchas gracias por haber estado esta tarde con nosotros aquí en el Destape Sin Fin. A ustedes, muchas gracias. Gracias.